Congresistas, siendo las 3:40 de la tarde, el día viernes 9 de junio de 2017, en el hemiciclo en la Sala Grau del Palacio Legislativo del Congreso de la República, con la presencia de los señores congresistas Patricia Donaire, Héctor Becerril, Karina Beteta, María Úrsula Letona, Vicente Ceballos, Alberto Belaunde, Alberto Quintanilla, Marisa Glave y Daniel Salaverry. Se ha presentado la licencia de los señores congresistas Lourdes Alcorta por enfermedad, Mario Cancio de viaje por duelo, Marisol Espinosa de viaje oficial, Gilmer Trujillo de viaje oficial y Javier Verajes Quesquén de viaje oficial. El quórum para la presente sesión es de 8 señores congresistas. Con el quórum correspondiente se inicia la 12ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo anual de sesiones 2016-2017. Señores congresistas, el día de hoy vamos a retomar la discusión, el debate que hemos tenido sobre la reforma electoral. El día de ayer, la mayoría creo que logré entregarles directamente una comunicación en donde, además de expresarles mi cordial saludo, les indico que como consecuencia de las recomendaciones para priorizar el debate de determinados temas en materia electoral, se han recogido los aportes presentados por el Frente Amplio, a través de los congresistas Marco Arana, Alberto Quintanilla, Marisa Glave, de Alianza por el Progreso, a través de su vocera, la congresista Marisol Espinosa, y de Fuerza Popular, mediante su vocero, el congresista Luis Galarreta, así como también se han recogido las propuestas surgidas de planteamientos de los propios congresistas de la Comisión y los temas que resulten de mayor demanda en el debate público, siendo estos en principio los siguientes: cronograma electoral, financiamiento de organizaciones políticas, requisitos e impedimentos de candidatos, inmodificabilidad de normas electorales, publicidad y propaganda electoral, sanciones por dádivas, cuota de género, pueblos y pueblos originarios, incentivos a miembros de mesa, modalidades de elecciones internas, entre otros. Los predictámenes para debate se están elaborando en lo fundamental sobre la base del informe final del Grupo de Trabajo sobre reforma electoral y de los proyectos de ley que han ingresado a la Comisión de Constitución, entre cuyos autores se encuentran los congresistas de diversas bancadas, organismos electorales y Poder Ejecutivo. Estos, les he señalado, constituyen los primeros pasos en el proceso de una reforma electoral integral, en el que se necesita de la participación y el aporte de cada miembro de la Comisión, en un esfuerzo continuo que sin duda abarcará la siguiente legislatura, siempre en el entendido de que la Comisión de Constitución se mantendrá conformada al menos mayoritariamente por los mismos miembros. Es un proceso de reforma integral de largo aliento con el que yo me comprometo debidamente e invito a apoyar. Tal como lo hemos señalado en otras oportunidades, entonces, a través de este documento, ya lo hemos plasmado en blanco y negro para evitar cualquier tipo de duda o suspicacia, sí existe un objetivo de lograr una reforma electoral integral. Creo que perderíamos una excelente oportunidad, tal como lo han advertido una serie de miembros de esta comisión, de lograr un cuerpo integral que nos permita tener una normatividad electoral adecuada. Estoy seguro que esa va a ser nuestra meta. Para llegar a esa meta, la decisión que se ha tomado es abordar los temas más urgentes, más importantes, para luego seguramente continuar con el debate. Y tal como les digo en la comunicación, si bien soy consciente de que no voy a repetir la presidencia de esta comisión, estoy seguro que la persona que me tome la posta va a continuar con este gran objetivo, y desde ya yo también me involucro en el compromiso de lograr esta gran meta. Bajo ese marco, yo les agradezco su presencia el día de hoy y pasaríamos al orden del día. Predictamen recaído en los proyectos de ley 129/2016, 497/2016, 1242/2016 y 1269/2016, y en el informe final del Grupo de Trabajo de Estudio de la Reforma Electoral de la Comisión de Constitución y Reglamento, en el extremo que propone modificar y unificar en cronograma electoral para facilitar la fiscalización del padrón electoral, el ejercicio del derecho a la participación política, la planificación de las organizaciones políticas, el control que ejercen las autoridades electorales y la capacitación de los miembros de mesa de sufragio. Le van a alcanzar en físico el cuadro que ven en la pantalla, porque ya sé que me van a decir que no se lee. Le van a acercar en físico el documento. Sí,
Congresista Quintanilla. Sin ánimo de para no interrumpir la presentación, dentro de los puntos que señala en la comunicación que usted nos ha remitido el día de ayer, no figura uno que nos parece urgente, son los requisitos para la inscripción y conformación de nuevas agrupaciones políticas. Esto refiere en concreto, digamos, por ejemplo, a la propuesta del 4% de la firma de las últimas elecciones o el 1% o otras proporciones menores. Nos parece que ese punto sí es importante que sea incluido. Gracias, congresista Quintanilla. El contenido de la carta no es números clausus, o sea, no está cerrado. Si ven ahí, le estoy colocando que es entre otros. He tratado de colocar las que más coincidencias han habido en todas las comunicaciones. Eso no implica, evidentemente, que dejemos de tocarlo. Yo estoy seguro que va a ser tocado apenas terminen estos temas que son los que han tenido más coincidencia. Pero tengo fe que la siguiente presidencia va a poner ese tema dentro de las prioridades como corresponde. Por favor, congresista Ceballos. Buenas tardes con todos. Sí, presidente, no está el congresista Jerry Violeta, por una cuestión familiar está ausente. Sin embargo, me dio cuenta que se había reunido previamente con usted como presidente de la Comisión de Constitución y le había trasladado el compromiso de usted del día de hoy proponer como primer punto de orden del día lo que es un cronograma de trabajo de la Comisión de Constitución. Y obviamente en ese cronograma se iba a plantear ejes temáticos que se iban a abordar semana tras semana, porque en el oficio circular que usted nos ha remitido es muy discrecional y muy abierto. Entonces, yo entendí que esa fórmula, de una u otra manera, era consensuada con otras tiendas políticas. El día de hoy, prácticamente estamos abordando una discrecionalidad suya, obviamente con toda la consideración, sin embargo, se estaría faltando al acuerdo que tiene usted con otras bancadas. Entonces, si estoy equivocado, en todo caso, corríjame. Yo entiendo que hoy día usted tenía que proponer a esta comisión un cronograma de ejes temáticos que será abordado, tomando como base el dictamen emitido por el Grupo de Trabajo de la Reforma Electoral. Lo que he conversado con los congresistas, en realidad ha sido que más allá de poner un cronograma en donde no me puedo atar por los tiempos, no sé exactamente cada uno de los temas cuánto nos tomará, es que estos temas son los que van a tener prioridad. Entonces, vamos a empezar el día de hoy, por ejemplo, con el tema del cronograma electoral. El siguiente tema que para nosotros es importante, vital, es el tema del financiamiento de organizaciones políticas. A la par ya están dos temas que se ha podido avanzar con el equipo técnico, que es la modificabilidad de normas electorales y el tema de incentivos de miembros de mesa, ¿sí? Pero le digo básicamente, vamos por cronograma electoral. En temas fundamentales continuaríamos con financiamiento de organizaciones políticas, de ahí pasaríamos por el tema de requisitos e impedimentos de candidatos, para luego continuar con publicidad, propaganda electoral, sanciones por dádivas, cuota de género y pueblos originarios, y ojalá que yo pueda, y ustedes también me puedan acompañar en más sesiones extraordinarias para poder avanzar lo máximo posible. Es decir, esto es el compromiso. No puedo poner un cronograma porque, como ustedes saben, no sabemos cuánto nos vamos a demorar por cada uno de los temas. Ahora, está clarísimo que nosotros mismos vamos a mantenernos en esta comisión y que, es más, hago votos porque ustedes mismos dentro de sus grupos parlamentarios vuelvan a formar parte de esta comisión y podamos hacer el seguimiento correspondiente. La idea es no descansar en esto. La idea es lograr normas adecuadas para las elecciones regionales y locales, pero no perder en ningún momento de vista nuestro objetivo final, que es tener nuestra reforma electoral íntegra. ¿Sí? Muchas gracias, congresista. Como ya fue señalado, un elemento fundamental de todo proceso electoral lo constituye el cronograma electoral. Les están acercando este cronograma en físico para que puedan visualizarlo de manera correcta. Y es que un proceso electoral no puede ni debe reducirse al día de la elección, ya que comprende un cúmulo de etapas, procedimientos y actos en los cuales intervienen distintos agentes, tanto públicos como privados. Así, el diseño del cronograma electoral resulta de suma importancia porque contiene elementos no solo como la determinación de la duración de un proceso, sino también de quienes se encuentran legitimados para intervenir en la contienda electoral. ¿Qué implica el cronograma electoral? Definir cuándo inician y concluyen el proceso y quiénes participan, es decir, quiénes votan, quiénes postulan y quiénes son los árbitros, los miembros de mesa. En ese contexto también se tiene la definición sobre hasta cuándo se pueden inscribir los postulantes en la contienda electoral y en qué momento se eligen a los que integrarán
los equipos de las organizaciones políticas. En ese sentido, se tiene que respecto de la convocatoria, nuestro ordenamiento no ofrece un plazo único, mientras que para las elecciones regionales y municipales se establece un plazo no mayor de 240 días antes del día de la elección. Para el caso de las elecciones generales se establece que el plazo de convocatoria oscilará entre 150 y 120 días antes del día de la elección. Como ven, tenemos dos inicios de cronograma distintos. En aras de unificar dicho plazo y ampliar la anticipación con la cual se debe llevar a cabo el acto de convocatoria para que las autoridades electorales tengan más tiempo para fiscalizar el padrón electoral, se plantea extender la anticipación a la convocatoria a 270 días antes de la elección. Por su parte, la definición de uno de los participantes, en concreto los votantes, está íntimamente relacionado con el padrón electoral. Así, respecto al padrón, se tienen tres momentos fundamentales: la fecha de cierre del padrón, la fecha de remisión del padrón y la fecha de aprobación del padrón. En lo relativo al cierre, nuevamente tendremos dos plazos diferenciados. Para el caso de las elecciones generales, la norma considera que se produce 120 días antes de la elección. Para el de las elecciones regionales y municipales, con la convocatoria. En ese sentido, se propone unificar dicho plazo y fijarlo en el mismo momento en que vence el plazo para que se lleve a cabo la convocatoria al proceso electoral, es decir, 270 días antes del día de la elección. Con relación a la remisión del padrón, ello va a encontrarse directamente relacionado con el periodo que se le desea asignar al RENIEC para fiscalizar el padrón electoral, periodo en el cual deberá resolver las impugnaciones de cambios domiciliarios y efectuar un control de oficio. Circunstancia similar se presenta con la fecha de aprobación del padrón, porque en el periodo que media entre la remisión del padrón preliminar por parte del RENIEC al Jurado Nacional de Elecciones y la aprobación del padrón definitivo por parte de este último, también se fiscaliza aquel padrón. Por ello, consideramos que no es suficiente los 10 días que se da actualmente al Jurado Nacional de Elecciones para fiscalizar el padrón electoral preliminar. Por ello, lo que se propone es otorgar un plazo de 30 días naturales tanto al Jurado Nacional de Elecciones como al RENIEC para que fiscalicen el padrón electoral, con lo cual se permitirá contar con mayor tiempo a efectos de combatir los denominados votos golondrinos. De esa manera, el padrón electoral preliminar podrá ser remitido por el RENIEC al Jurado Nacional de Elecciones hasta 240 días antes de la elección, y este último deberá aprobarlo hasta 210 días antes de la elección. Otro aspecto relacionado con el cronograma electoral es el relativo a los equipos, es decir, a las organizaciones políticas. En ese contexto, lo que se propone es establecer que las alianzas electorales no solo presenten su solicitud, sino que logren efectivamente su inscripción en un periodo anterior al vencimiento del periodo, para que se lleven a cabo los procesos de democracia interna. Así, dicho periodo para que se inscriban las alianzas electorales iniciaría con la convocatoria al proceso electoral respectivo, 270 días naturales antes de la elección, y culminaría 10 días antes del vencimiento del periodo para que se realice el proceso electoral interno, 145 días antes de la elección. Vinculado con ello, precisamente se encuentra en la etapa o el periodo en el que se deberían escoger a los jugadores de la contienda electoral, es decir, a los candidatos. Nos referimos al periodo en el cual se deberá llevar a cabo el proceso de elecciones internas. En este contexto, procurando salvaguardar la autonomía de las organizaciones políticas como personas jurídicas de derecho privado que son titulares de derecho a la libertad de asociación, se propone ampliar el periodo en el cual se lleve a cabo la democracia interna. Así, esta se llevaría a cabo entre los 210 días naturales antes de la elección y los 135 días antes del acto electoral. Con ello, se extiende en 6 días el periodo en el cual se puede llevar a cabo la democracia interna partidaria, la cual estará a cargo del propio partido con asistencia técnica voluntaria de la OMPE y RENIEC, no bajo la conducción de las autoridades electorales, ya que ello supondría una injerencia desproporcionada en la autonomía de las organizaciones políticas. De otro lado, se propone anticipar y unificar el cierre del periodo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y lista de candidatos. Actualmente, para las elecciones regionales, municipales y presidenciales, dicho plazo vence 90 días antes de la fecha de realización del acto electoral, mientras que para las elecciones congresales el plazo vence 60 días antes. En atención a ello, y a que resulta de suma importancia que se pueda conocer con mayor anticipación quiénes serán los candidatos y organizaciones políticas participantes en la contienda, se propone establecer que el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listado de candidatos venza 110 días naturales antes de la elección.
Finalmente, se recomienda anticipar la oportunidad del sorteo de los miembros de mesa de sufragio de 45 a 70 días naturales antes de la elección, para que las autoridades electorales puedan ubicar, concientizar y capacitar íntegra y adecuadamente a estos árbitros de la contienda electoral. Como podrán apreciar, estimados congresistas, no se rehuye al tema del debate sobre una reforma electoral que resulta a todas luces necesaria, sino en una gran medida se acoge las propuestas y recomendaciones planteadas por el Grupo de Trabajo de Estudio de la Reforma Electoral. En el cuadro que se les ha acercado, básicamente van a poder apreciar, hemos hecho una triple comparación, ¿no? En la parte superior van a ver la ley vigente. En la parte del medio, la propuesta que hiciera el grupo de trabajo y finalmente la propuesta que está siendo presentada el día de hoy por la Comisión de Constitución. Básicamente se ha seguido, se da la bienvenida al congresista Mauricio Mulder, al congresista Galarreta, al congresista Takayama, al congresista Bartra. Les decía, se les está acercando, no sé si ya todos les han acercado, se les está acercando un cronograma electoral que tiene un triple comparativo, ¿no? Que dice la ley vigente en la parte superior, la propuesta del grupo de trabajo y la propuesta que se está trayendo como predictamen el día de hoy a la Comisión de Constitución. Básicamente se está siguiendo la importante recomendación que hizo el grupo de trabajo en el sentido de velar porque las etapas sean preclusivas, ¿ok? Que empiece una etapa cuando termina la otra, quiere decir. Y lo otro importante es tratar de homogenizar tanto el cronograma electoral para efectos municipales o regionales con con el cronograma electoral presidencial. Otra diferencia que pueden encontrar, o mejor dicho, esas son las similitudes frente a la propuesta del grupo de trabajo. Básicamente, si se dan cuenta, estamos adoptando cerca del 80 o el 90% de las conclusiones a las que llegó el mismo. Solamente van a poder encontrar dos distinciones. La primera es que la propuesta que estamos trayendo el día de hoy está ampliando el inicio de la convocatoria de las elecciones, por una razón fundamental. Estamos buscando otorgarle un mayor plazo tanto al Jurado Nacional de Elecciones como para la OMPE, a efectos de que puedan hacer una fiscalización adecuada y que se pueda luchar contra los votos golondrinos, ¿sí? En el grupo de trabajo, básicamente la inscripción o el cierre del padrón electoral, la inscripción de las alianzas y la convocatoria de elecciones se da con fecha 10 de febrero. En la propuesta que le estamos planteando, lo estamos retrotrayendo hasta el 10 de enero, a efectos de que podamos contar con un mayor plazo y asignarle ese plazo a la etapa de verificación del padrón, tanto a la RENIC, como el Jurado Nacional de Elecciones. La otra modificación respecto a la propuesta del grupo de trabajo es que en el grupo de trabajo se hablaba de un plazo hasta el 10 de febrero de la inscripción de alianzas, o sea, al inicio, ¿no? Que con la convocatoria de elecciones se cortaba ahí la posibilidad de las alianzas a efectos de participar en las elecciones. La inscripción de las alianzas hemos considerado que es oportuno que se dé desde la convocatoria más bien hasta casi concluida la democracia interna de los partidos. Básicamente esas son las diferencias. Yo les rogaría que nos den los alcances para poder hacer los ajustes que consideremos convenientes. Congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, yo no sé si entiendo que esto es lo que vamos a someter a votación y veo que hay bastante similitud entre la propuesta del grupo de trabajo y la propuesta de la Comisión de Constitución. Yo quisiera, en todo caso, presidente, de repente a través de la asesoría de la comisión se pueda hacer una explicación un poco más
profunda, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el tema de la participación de los organismos electorales, nosotros no estamos pronunciándonos sobre el fondo, sino simplemente otorgándoles un plazo adicional, que es lo que entiendo para que ellos puedan llevar a cabo los procesos. Es lo que no tengo lo suficientemente claro, no sé si en ese sentido podría especificarlo. Básicamente se ha señalado en el dictamen que tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE, y se está incluyendo ahora a la RENIEC, deben encontrarse en la disponibilidad de ayudar a la realización de la democracia interna a solicitud de los partidos. ¿Sí? No se establece una obligatoriedad porque se ha considerado, tanto en el grupo de trabajo como en el equipo técnico de la Comisión de Constitución ha considerado que la autonomía, la independencia de los partidos políticos debe ser respetado, ¿no? Congresista Glave. Sí. Presidente, una pregunta primero más metodológica y luego otra sobre el cronograma. La primera pregunta es, en el dictamen que tuvimos acceso la vez pasada, que es sobre el que estoy trabajando, que asumo que es el mismo que tenemos ahora, se plantea, entiendo en el texto sustitutorio, ley que modifica la ley 28094, ley de organizaciones políticas, la ley 26859, ley de organizaciones electorales, en fin, bla, 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 pero que avanza no solamente sobre los temas de cronograma, sino que incluye otros elementos más. Entonces quería saber si es que usted está planteando primero discutir el cronograma y después los otros aspectos que están incluidos en el dictamen, o entramos de una vez al debate en general. Esa sería mi primera pregunta. Nos entramos ya en el debate general, por hecho, de hecho se les acercó el predictamen y a solicitud del congresista Velázquez Gesquén se programó hasta esta fecha para que pudieran revisar el mismo. A ver, presidente, sobre el cronograma electoral, no sé si lo puede poner para que se vean los tres o digamos quienes estamos siguiendo el papel que nos han dado. Entiendo y estaría de acuerdo en ampliar el plazo para la democracia interna, porque creo que todos hemos sido testigos de lo corto que termina siendo el tiempo para llevar adelante procesos de democracia interna, y en la posibilidad de que los organismos electorales tengan un poco más de tiempo para limpiar el padrón y para poder hacer la inscripción de alianzas. Sin embargo, no entiendo, y la verdad es que no comparto tampoco, la idea de que si usted ve en el cuadro, en la línea 1, en la ley vigente, inscripción de listas está en julio 10 y tanto en el grupo de trabajo como en la propuesta que usted está trayendo, están pasando a inscripción de listas junio 20, es decir, que estaríamos añadiendo 20 días más de campaña electoral. Presidente, las campañas en el Perú de por sí son el tiempo de campaña electoral formalmente son bastante más largas que las campañas del resto de América Latina. De hecho, si uno compara en algunos países, incluso en otras latitudes, pero solemos compararnos con la propia región, tenemos 30 días, 40 días de campaña electoral, 60 días de campaña electoral, y quienes hemos vivido las campañas electorales sabemos muy bien también que el tiempo largo de campaña supone tres cosas. Una, que termina siendo además una guerra, ¿no es cierto? Es un momento en el que no necesariamente hay el tiempo para el debate, sino se termina volviendo el tiempo para ver cómo lapidamos al otro. La segunda es que termina generando mucho tiempo para también discusión de otro tipo de herramientas que se terminan utilizando que no necesariamente son las electorales. Y la tercera, presidente, es que justamente eso es lo que fomenta el excesivo gasto electoral. Porque a más tiempo de campaña, más gasto electoral. Y algunos estamos planteando, luego, congresista, y algunos estamos planteando la necesidad de que precisamente se limite el gasto electoral. De hecho, si uno ve las últimas elecciones en España, por ejemplo, no sé si fueron 3 semanas o 2 semanas el tiempo de campaña formal con propaganda. Es decir, obviamente una vez que usted convoca
los organismos electorales, el presidente convoca elecciones, ya estamos viviendo en un tiempo electoral, la gente ya sabe que hay organizaciones políticas, los procesos de democracia interna son momentos de amplio debate electoral, pero no necesariamente tiene que ser ya la campaña física en la que se pueden colocar propagandas, en la que se puede hacer campaña electoral, que ocurre en el momento de la inscripción de las listas. Entonces, por eso es que no entiendo por qué es que han tomado la decisión de ampliar 20 días más. El congresista de Belaunde me pedía interrupción sobre este punto, supongo, porque tengo varios puntos más. ¿Sí? Un minuto para el congresista de Belaunde. Sí, congresista de Belaunde. Le agradezco el minuto, congresista Glave. Gracias, presidente. Sí, para enriquecer lo dicho por la congresista Glave, agregaría un elemento, que es que los funcionarios públicos, los servidores públicos en general, y me refiero desde un gerente municipal, pero hasta un sereno, tienen que pedir licencia sin goce de haber durante todo el tiempo de la campaña, por ley, obligados. Entonces, si ampliamos el plazo, es más tiempo en el cual los funcionarios públicos no van a tener ningún tipo de ingreso, además de los gastos que señala la congresista Glave de campaña. Entonces, podría terminar siendo un desincentivo para que funcionarios públicos de rango medio, de rango bajo, puedan aspirar a ocupar algún puesto. Lo pongo simplemente como elemento para la discusión, sin tener yo una posición, digamos, formada sobre particular. Gracias, congresista de Belaunde. Congresista Glave, le piden una interrupción, congresista Salaverry. Congresista Salaverry. Gracias, presidente. Sí, en el mismo sentido, presidente, yo creo que extender el plazo ya de un proceso electoral que es desgastante y que es costoso, me parece innecesario. Yo creo que podría más bien recortarse, ¿no?, ese tiempo de duración, y podríamos o regresar a como estaba o en todo caso acortarlo, ¿no? Otro tema, presidente, aprovechando la interrupción, que no veo en el cronograma, es una fecha, fijar una fecha, un plazo para que los partidos o los movimientos regionales que se inscriban y que luego deseen retirar la inscripción puedan hacerlo dentro de un plazo determinado. Porque no vamos a esperar a que esos candidatos vean que de repente no calan en la población, que no crece su candidatura, ven que están con 1% y faltando 15 días se retiran para mantener la inscripción. Eso no podemos permitirlo. Gracias, congresista. Gracias, congresista Glave. Gracias, presidente. Bueno, eso sobre el tema del cronograma, pero ya que vamos a abrir el debate general sobre el dictamen, presidente, tengo dos observaciones más. Una primera es que justo los artículos que usted está incluyendo en este dictamen que tienen que ver con que tienen que ver con el cronograma electoral, incluyen también otros elementos que son parte del debate y que de hecho usted en parte ha priorizado en la lista que nos ha alcanzado en base a lo que las organizaciones políticas hemos planteado como necesidad de debate, aunque hay algunos temas aún pendientes que ojalá podamos de todas maneras discutir ahora que se incluyan, pero en el dictamen usted incluye, por ejemplo, el proyecto de ley 129, que es un proyecto de ley del señor Justiniano Apaza, que plantea la fiscalización obligatoria de los procesos de democracia interna. Ese es uno de los proyectos que está agregado dentro de este dictamen. Y tiene que ver precisamente con el artículo 21, es decir, perdón, dentro de su texto sustitutorio, artículo 1, que modifica los artículos 15, 21 y 22 de la ley 28094. Y ahí en el artículo 21 usted lo que está colocando es unas modificaciones básicas sobre la participación de las entidades integrantes del sistema electoral para acompañar y apoyar con asistencia técnica los procesos electorales internos, tanto OMPRE como RENIEC para la realización de los procesos electorales internos. Ahí, señor presidente, la propuesta que planteaba el congresista Justiniano Apaza y que entiendo es una propuesta que también tienen los organismos electorales, OMPE lo planteó en más de una oportunidad, varios de los expertos que discuten el tema de democracia al interior de las organizaciones políticas y que entiendo acompañaron el trabajo del del grupo de trabajo que coordinó la congresista Donaire, planteaban la necesidad de que este artículo 21, presidente, no sea modificado únicamente con la incorporación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, sino que se diga, artículo 21, en vez de decir, pueden contar con el apoyo y asistencia técnica debiera decir, deben contar
con el apoyo y asistencia técnica de la Oficina de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, porque acá de lo que se trata es que haya no un posible acompañamiento, sino que este acompañamiento sea obligatorio y que la democracia interna sea trabajada de manera real, no solamente a voluntad supuesta de las organizaciones políticas, sino que garanticemos la democracia interna. Ese fue un tema de debate, presidente, en distintos organismos. No he podido revisar al detalle el trabajo del grupo, las conclusiones del grupo de trabajo, pero entiendo que uno de los temas de fondo era que no solamente sea apoyo, sino que sea realmente la organización por parte de ellos. Eso sería en el artículo 21, presidente, que se está modificando. El segundo punto es que en el artículo 22 de ese mismo artículo de modificación, usted pone oportunidad de las elecciones internas de candidatos a cargo de elección popular. Y ahí se señala, las organizaciones políticas y alianzas electorales realizan procesos de elección interna de candidatos. La propuesta que nosotros tenemos es que se realizan procesos de elección interna, democrática y directa, es decir, que haya la posibilidad de un militante, un voto, como mandato obligatorio en las elecciones de candidatos, y que no sea simplemente como se ha planteado hasta ahora en la mayoría de organizaciones que se designan a dedo, y que ese debería ser parte del debate que tengamos sobre este artículo 21, que finalmente tiene que ver con democracia en las organizaciones. Mi tercer planteamiento, presidente, tiene que ver con el artículo 3 de su predictamen, que dice modificación de los artículos 4 y 12 de la Ley 27687, Ley de Elecciones Regionales. Probablemente ahí el congresista Alberto Quintanilla tenga un poco más que añadir que yo, porque lo que nosotros hemos presentado es el proyecto de Ley 834, que plantea precisamente paridad y alternancia. Entiendo que el grupo de trabajo también recoge los criterios de paridad y alternancia. Como se está modificando justo el artículo 12 de la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, habría que discutir también precisamente este tema. Y como vi en la carta que usted nos mandó, ha incluido el tema de paridad también entre los temas prioritarios. Entonces, el artículo 12, usted lo modifica únicamente señalando lo siguiente. Las agrupaciones políticas a que se refiere el artículo precedente deben presentar conjuntamente una fórmula de candidatos a los cargos de gobernador y vicegobernador regional y la lista de consejo regional. Y esa es la única modificación de ACE. Sin embargo, si usted sigue, luego dice: la relación de candidatos titulares considera los siguientes requisitos. 1, no menos del 30% de hombres o mujeres. Y ahí los proyectos que antes he señalado, tanto el proyecto 834 del congresista Quintanilla como el proyecto del Jurado Nacional de Elecciones, y sé que lo recogió también el grupo de trabajo de la señora Donaire, debiera decir 1, no menos del 50% de hombres o mujeres, para que podamos entrar al debate de paridad y alternancia, presidente, que es un debate que yo sé que varios hombres mueven la cabeza.